El mensaje de hoy se titula Jesucristo, nuestra esperanza. Y vamos a estar en el primer capítulo del Primera Timoteo, versículo 1. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Antes de eso, quisiera decirles algo en cuanto al trasfondo histórico de esta carta. Acontece que este muchacho llamado Timoteo era un joven hijo de el padre de Timoteo era griego y al mismo tiempo no era un cristiano, no era creyente en Jesucristo. La madre de Timoteo era una mujer judía y era creyente en Jesucristo. Su madre era Eunice. Y más adelante va a mencionar también el nombre de la abuela que influyó en la madre, y la madre influyó en Timoteo, y la abuela se llamaba Loida. Entonces, como hijo de padre griego, seguramente Timoteo fue educado según esas costumbres por parte del padre. Los griegos pues tenían mucho paganismo, tenían tantas cosas mundanales, pero por otro lado pues, tuvo la influencia de la mamá, que era cristiana. Entonces Timoteo era un joven cristiano cuando el apóstol Pablo lo conoció. Y se cree que Timoteo gozaba de un testimonio muy fuerte, y Pablo lo llegó a amar mucho, al punto que lo trata como a su hijo. Dice a su hijo en la fe, va a decir el versículo 2 del capítulo 1. Y Pablo dice la historia que lo convirtió en su compañero de misiones, al punto que Timoteo lo acompañó a él tanto que alguna vez que Pablo fue a parar preso por las persecuciones contra el evangelio, Timoteo también tuvo que sufrir la misma pena de estar en la cárcel juntamente con Pablo. Pero Pablo lo envió a ministrar ciertas iglesias, y aunque era un joven sin experiencia en el ministerio pastoral, Pablo lo dejó como pastor en la ciudad de Éfeso, dice, para que corrigiera errores. Algunos propósitos por los cuales Pablo le escribe a Timoteo es que él quiere alentar la fe de los cristianos y quiere alentarles en su andar cristiano, sus conductas cristianas. Había muchas falsas enseñanzas entonces, muchas herejías que se estaban metiendo dentro de la iglesia, y Pablo quiere alentar a la iglesia por medio de Timoteo a que no caigan en esas falsas enseñanzas. Quiere al mismo tiempo señalar la conducta que los cristianos deben de tener como cristianos que son. Otro asunto interesante que mencionar es que dicen los historiadores que la iglesia en ese tiempo, particularmente en Éfeso, estaba como en una isla rodeada con un mar de paganismo. Peligrosas infecciones amenazaban por todos lados a la nueva congregación. Estaban muy cerca, a un paso, dice un escritor, del origen de donde venían. Estaban a un paso de sus antecedentes paganos. Estaban muy fáciles de resbalar, de reincidir ante esa atmósfera contaminante que los rodeaba. Pues eran nuevos convertidos. Y vamos a ver que esos son los problemas, ¿verdad?, que acosan a la iglesia de todos los días. También nosotros vivimos ante filosofías posmodernistas, vivimos rodeados de tanto paganismo, de tanto pecado, de una atmósfera también contaminante por la maldad, por la inmoralidad y por los vicios y tantas cosas que tienden a minar a la iglesia del Señor. De hecho, hoy lamentablemente se ve un cristianismo bastante endeble, bastante débil en doctrina pura. Y esta es una epístola que, aunque es bastante personal, de Pablo para Timoteo, también es, como diría Tomás de Aquino, una epístola de instrucciones pastorales, una epístola también eclesiástica que va a ayudar al orden de la iglesia. Es una epístola también pastoral, porque trata con el orden, con la manera de conducirse de los que son líderes en la congregación. Y es una epístola también apologética, porque trata de enseñarle a la gente a no caer en las falsas doctrinas, combate las falsas doctrinas de aquellos tiempos. Por otro lado,
debemos decir que la iglesia en aquellos tiempos estaba aumentando de una manera rápida. El número de los cristianos estaba creciendo, pero los apóstoles estaban envejeciendo, y entonces ¿quién los iba a instruir? Y como eran incapaces de alcanzarles personalmente, entonces por esa razón es que el apóstol Pablo le está enviando cartas. Y en el capítulo 1 y verso 1 y 2 va a saludar a la iglesia. Y Pablo se va a identificar aquí como apóstol, a Pablo, apóstol de Jesucristo. Un apóstol en la Biblia es un enviado. Hoy diríamos que pudiera ser como decir un embajador. Un embajador es aquella persona que forma lazos entre su país y la nación a la cual va. Actúa como un vínculo de unión entre la nación a la que él representa y la nación en donde él va a trabajar. Y aquí podemos ver que la primera tarea del cristiano es así, es ser un eslabón entre las personas y el Señor Jesucristo, entre Jesucristo y las personas. Dice Pablo que él es un apóstol, pero es un apóstol mandado de Dios. Está diciendo, las instrucciones que yo te voy a dar, Timoteo, son instrucciones que no me las inventé yo, son recibidas de parte de Dios. Y yo tengo una misión real que cumplir, y esa es la misión que yo te encargo a ti, para decir que el cristiano también tiene un mandato real en la tierra. Cuando digo real me estoy refiriendo a la realeza divina, a Dios, el Rey de todo el universo. Y luego Pablo habla, aquí dice, de Dios nuestro Salvador. Habían antecedentes paganos, como decir los romanos, que le llamaban a un gran general que tuvieron que se llamaba Escipión. Ellos lo llamaban, Escipión es nuestra esperanza, es nuestra salvación. ¿O qué tal los griegos que decían que a Esculapio le llaman el Dios de la sanidad? Todavía se puede ver ese Dios que tenían los griegos en esa culebrita que está en los lugares donde se expenden medicinas. Le llaman Esculapio, el Dios de la sanidad. Pues para ellos Esculapio era su salvador. Aún Nerón, el emperador en esos tiempos, se hacía llamar el gobernante y salvador del mundo. Pablo aplica eso a Jesucristo y dice, mira Timoteo, el único salvador del mundo es Jesucristo. Él es el salvador verdadero del mundo. No hay que pensar de que Dios es un Dios airado y que Jesucristo es el que aplacó la ira de Dios o que lo convenció, sino que está diciendo Pablo, Dios es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestra esperanza. La idea correcta de la salvación es que la salvación la tenemos porque Dios nos la dio. Dios está detrás del proceso de la salvación de nosotros que se vino a realizar en la persona de Cristo. Pues bien, aquí hay algo con lo cual yo me quiero quedar y que quiero dejarles a ustedes. En el versículo 1 lo voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Esa frase es la que les quiero dejar especialmente hoy. Aquí habla de Pablo, de Jesucristo como nuestra esperanza. Este es el gran calificativo que Pablo le da al Señor Jesucristo. Y es uno de los calificativos más preciados del Señor. ¿Por qué Jesucristo es nuestra esperanza? En primer lugar, porque Cristo es nuestra esperanza para el perdón de los pecados. ¿Sabe usted? El ser humano tiene un gran problema con eso que se llama pecado. El ser humano ha nacido en pecado. Dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. El hombre trae ese problema que lo hace estar en esa dificultad de poder agradar al Señor. Y no hay quien pueda quitar su pecado, limpiar su mancha. Pablo dice que Jesucristo es nuestra única esperanza. Él es la esperanza porque Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Que solamente en Él hay perdón de pecados, dice la Biblia, y solamente por Él podemos llegar al Padre, porque es el único que Dios ha autorizado. Diría el Señor Jesús en otro pasaje en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Segundo, Jesucristo es nuestra esperanza para la reconciliación con Dios. El hombre tiene el problema de la enemistad con Dios, porque él nace pecador, él nace enemigo de Dios. Dios ha estado, dice la palabra de Dios, muy enojado con el hombre, y qué cosa más terrible es tener de enemigo a Dios. Pero Jesucristo fue enviado por el Padre para que viniera a reconciliarnos con Dios.
La palabra reconciliar quiere decir volver en amistad. La única esperanza, el único camino para poder reconciliarnos con Dios, volver en amistad con Dios y que Dios ya no tenga enemistad con nosotros es Jesucristo. Solamente por Cristo podemos ser perfeccionados. Si no tenemos a Jesucristo, no tenemos esperanza. Alguien me decía alguna vez, ¿y qué de esas personas que viven al otro lado del mundo, que tienen tantas religiones y que son buenas personas? ¿Será que Dios no los va a salvar? La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuestra única esperanza para reconciliarnos con Dios es Jesucristo y no hay más. Tercero, Jesucristo es nuestra esperanza para poder vivir en santidad. Usted sabe que todos deseamos vivir vidas buenas. El mundo antiguo deseó vivir vidas buenas. Por ejemplo, este personaje llamado Séneca dijo: odiamos nuestros vicios y los amamos al mismo tiempo. No tenemos el valor suficiente para sostenernos de pie por nuestras buenas resoluciones. A pesar de nuestra voluntad y resistencia, hemos perdido nuestra inocencia. Séneca está diciendo: odiamos muchas cosas malas que hacemos, pero al mismo tiempo deseamos hacerlas. Tenemos ese problema de que queremos ser buenos y no podemos. Pablo dijo, antes de convertirse, dijo él: lo bueno que yo quiero hacer, eso es lo que no hago. Hay una ley en mí, dice Pablo en Romanos capítulo 7, que queriendo yo hacer el bien, hay una ley que el mal está en mí. Pero luego en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está diciendo, la única esperanza para poder vivir en santidad, para de veras, para ser liberados de esa ley que se le llama a la Biblia la ley del pecado y de la muerte. El único que nos puede dar la fuerza para alejarnos del pecado, para hacer lo bueno, es Jesucristo. El único que puede entrar a nuestro hombre interior por su Santo Espíritu y transformar nuestra vida por dentro, implantar la voluntad de Dios en nosotros. Solamente Jesucristo puede hacer eso, poder hacernos correctos, poder vivir en santidad, porque solo Él puede transformar nuestras vidas. En cuarto lugar, Jesucristo es nuestra esperanza para las provisiones diarias. La gran preocupación de la gente, ¿verdad?, de todos, es comer, vestir, que la renta, que los estudios, que los seguros. Tantas necesidades que tiene el ser humano. Pero, ¿sabe usted? Jesucristo es nuestra esperanza para nuestras provisiones diarias, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor es el que nos provee. Yo sé que alguien podrá estar diciendo: no, yo tengo porque yo trabajo. Sí, pero ¿quién le da la fuerza? ¿Pero quién le da la sabiduría? ¿Quién le da la inteligencia? ¿Quién le da la salud? Sabe que de un momento a otro puede ocurrir algún desorden en nuestra mente, en nuestro cerebro, y podemos quedar totalmente incapacitados para trabajar. Pero ¿por quién nos levantamos? ¿Por quién despertamos, pues? Si es un milagro el que abramos nuestros ojos y amanezcamos lúcidos y podamos salir y respirar y que nuestro sistema trabaje correctamente, eso solamente lo hace el Señor. Él es el que provee para nosotros, el que provee, el que hace que... Usted pudiera sembrar una semilla, pero Dios es el que hace que germine la semilla. Entonces Dios provee sus cuidados para nosotros. Es más, Él nos da hasta el gozo interno, el gozo de vivir, el contentamiento para vivir. Pablo decía: yo estoy enseñado en todo, estoy enseñado a tener escasez como a tener abundancia, como hasta padecer escasez. Pero dice él, en todo y en todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Así que el Señor es nuestra esperanza para las provisiones diarias. Y finalmente, Jesucristo es nuestra esperanza para tener victoria sobre la muerte. El temor a la muerte es algo común en la humanidad. Nadie quiere pensar en la muerte. Nadie está queriendo ir a ese lugar que le llaman cementerio. Y mucha gente intenta evitar la muerte. Otros quieren ignorarla. Quieren que ni se mencione. No quieren hablar de ella. Pero ¿sabe la gran noticia? Que Jesucristo vino para libertarnos de la muerte. Aun cuando estemos muertos, aun cuando hayamos pasado a la tumba, dijo el Señor Jesucristo: viene el día y la hora es cuando los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos la esperanza de que si nuestros cuerpos van a la tumba, un día Jesucristo los va a resucitar. Tenemos la esperanza de que un día vamos a ser liberados
de la muerte. Por eso para el cristiano que conoce estas verdades, la muerte, aunque no quiere pasar por ahí, pero lleva aquel consuelo. No hablamos de resignación, hablamos de consolación. Hablamos de aquello que el Señor trabaja dentro de nosotros y que aunque tenemos la esperanza, que aunque estemos ahí, y Pablo dijo, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, también podemos creer que Él nos va a sacar de esa tumba, y Él así lo prometió. De manera, respetables televidentes, que Jesús es tantas cosas para quienes le aman y creen en Él. Él es nuestra esperanza. Sin Él no podemos ser perdonados, no podemos ser reconciliados. Sin Él vivimos alejados de Dios, incapaces de vivir una vida recta delante de Dios, incapaces de vivir en santidad. No tenemos su cuidado providencial y no estamos preparados para el día de la muerte. Sin Él no estamos preparados para el día del juicio que viene. Sin Él no tenemos esperanza de vivir en su gloria. Sin Él estamos en condenación, sin provisiones que nos sustenten. Sin Él todo es vacío en la vida. Sin Él no tenemos consuelo en las tribulaciones. Sin Él no tenemos una razón para vivir. Sin Él todo es caos. Sin Él lo único que nos espera es la eterna desgracia. Pero con Él tenemos el favor de Dios aquí y por siempre. Démosle gracias a Dios, a quienes ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra seguridad, nuestro ancla del alma. Pero, ¿y usted? ¿Por qué no le permite a Él también ser su esperanza? ¿Por qué no le entrega a Él su corazón? Lo puede hacer por medio de una oración. Dígale, Padre, gracias por tu palabra. Entiendo que soy una persona sin esperanza, pero hoy quiero, Señor, entregarme a ti. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que tú seas mi esperanza. Gracias, Señor. Recíbeme como tu hijo. Quiero ser cristiano, quiero ser cristiano. Si usted ya es cristiano, entonces dígale, Padre, gracias porque tú eres mi esperanza. Quiero vivir aferrado a ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.